Hey iglesia, bienvenidos. Estamos muy contentos que nuevamente estés con nosotros un domingo más en cuarentena, un domingo más viendo esta transmisión. Estamos felices por lo que Dios tiene planeado para nuestro futuro. Recuerda que los planes de Dios son de bien y no de mal. Hoy seguimos con nuestra serie Reprogramados y vamos a tocar un tema que ahorita está en boca de todos y es el temor. El tema se titula Fieles cobardes. Vamos a ver quiénes son esas personas. Hoy en día estamos en dos extremos, ¿verdad? El que es demasiado valiente y cae en la imprudencia, o el que es demasiado reservado y se vuelve cobarde. Entonces, hay dos extremos acerca de este tema del temor, de que estamos haciendo cosas imprudentes o cosas demasiado prudentes. Entonces, el temor en sí no es malo. El temor, recuerda que es un sentimiento que es colocado en el ser humano, y el problema es, como algún día lo platicábamos, la interpretación del temor, la interpretación de la emoción que sentimos, cómo reaccionamos ante esa situación. Y dado a que ya en esta nueva temporada, en esta nueva normalidad, muchos ya están solicitándole regresar a su trabajo y eso es bueno. Algunos ya están abriendo sus negocios nuevamente, pero algunos salen con temor, salen con miedo. En México hoy en día le tenemos miedo a dos cosas: al virus y a que seamos asaltados o robados, o a la delincuencia. Y estamos en esta nueva temporada y tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tenemos que regresar a trabajar. Si no tienes la oportunidad de tener un carro, entonces es subirnos en el transporte público e ir a la oficina, ir a nuestro centro de trabajo, es exponernos. Pero yo creo que Dios, así como estuvo en todo este tiempo protegiéndonos, guardándonos, de la misma manera nos va a guardar en este nuevo tiempo. Y por ello quiero hablarte de dos personajes. Me voy a enfocar más en uno que supieron superar el temor, que con la ayuda de Dios ellos superaron el temor, supieron en quién poner la confianza, y a través de eso ellos superaron este miedo que todos sentimos de forma natural. Y para eso vamos a Josué capítulo 1 versículo 9, que dice así: ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude el día de hoy y nos hable a través de su palabra. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque el día de hoy nos vas a ayudar a reprogramar nuestra mente en cuanto a nuestros temores, nuestros miedos, aquellas cosas que nos paralizan para poder avanzar. Háblanos a través de ella en el nombre de Jesús. Amén. En primer lugar, fíjate, estamos hablando de Josué. Estamos en el punto histórico donde Josué salió de la esclavitud de Egipto, pasó bajo el liderazgo de Moisés y llega el momento donde Moisés muere y Josué queda a cargo de más de 2 millones de personas. Está muy cerca de la tierra prometida de Canaán, a punto de ser conquistada. Y lo que yo veo en Josué en este punto histórico es que no te define dónde naciste, sino dónde terminas. No te define el punto donde tú naciste, el momento histórico donde naciste. No te define la familia donde tú naciste o el apellido que tengas, porque Josué nació como esclavo y creció como esclavo. Sus hijos iban a ser esclavos, sus nietos iban a ser esclavos. Si Josué se hubiera definido por la esclavitud, él seguiría siendo un esclavo. Pero no te define el lugar, ni la temporada, ni el momento donde tú naces. Te define lo que Dios dice de ti, te define lo que tú deseas aceptar de parte de Dios, lo que tú te mantienes firme, de lo que tú decides pensar de ti. No te definen las circunstancias, no te define el lugar donde tú estás, te defines
tú mismo y quien tú deseas que te defina. Qué curioso, ¿verdad? No es lo que las personas digan de mí lo que me va a definir, pero si yo les doy el derecho a escucharlas y a abrazar lo que dicen de mí, entonces tú estás dándole el derecho a las personas de definirte. Pero no debe de ser así, debes de darle el derecho a alguien que merezca la pena. Y en este caso, alguien que haya hecho por nosotros fue Jesús. Es Dios quien me puede definir y quien le doy el derecho de definirme como quién soy, qué puedo hacer. La persona que me puede definir es Jesús. Jesús puede definirnos, Jesús puede mostrarnos quiénes somos y a través de la obra de Jesús yo puedo abrazar quién puedo ser a través de Él. Josué, repito, era un esclavo, pero en el momento de que Dios tiene un encuentro con él, vemos un cambio radical en la vida de Josué, de cómo servía a Moisés, de cómo estaba en la presencia de Dios constantemente Josué. Y él le dio el derecho a Dios de programar, de reprogramar su mente, su manera de pensar, su manera de ver las cosas. Es decir, le dio el derecho a Dios. Y Josué aceptó ser quien ahora él era. Y por eso Dios lo confronta con estas dos áreas. Y le dice, no tengas miedo y no te desanimes. Que son dos áreas en el ser humano que tú y yo tenemos la decisión de mantenernos en ello, de abrazar ello o de luchar contra eso, que es el temor. Tú y yo tenemos la oportunidad y queda en nosotros la decisión, por eso Dios le dice, lo confronta directamente a él en el lado humano, no te desanimes, no tengas miedo. Porque el temor nos paraliza, el temor nos impide ver más allá y el desánimo hace que no continuemos. El desánimo viene a quitar los deseos, las ganas, la pasión de hacer. Y en ello tú y yo decidimos, así como Josué. Dios da su promesa, pero es nuestra decisión abrazar su promesa, es nuestra decisión mantenernos firmes, es nuestra decisión permanecer en lo que Dios dice de nosotros y en lo que Dios ha prometido acerca de nosotros. Y por ello quiero leerte 3 citas bíblicas que Dios te define como Él te ve y es nuestra decisión abrazarlo. Segunda de Corintios 8:9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Ya no eres pobre, ahora eres rico. Y no solamente de forma económica, sino habla de las riquezas en plenitud, en felicidad, de riqueza en cuanto haya paz en tu hogar, haya salud en tu hogar. Y cómo la Escritura dice que Jesús se hizo pobre para que nosotros ahora seamos ricos. Ahora Él te muestra la opción de abrazar la obra de la cruz, abrazar lo que Jesús hizo por nosotros y aplicar lo que Él ahora nos está determinando a hacer. Juan 1:12 dice, Juan 1:12, versículo 11, empiezo, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó, pero ahora a los que no somos judíos nos dio la oportunidad de ser sus hijos. Pero tú decides tomar, abrazar, adoptar lo que Dios dice de ti. Y por último, Isaías 53:4 dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros
sanados. ¡Wow! ¡Qué increíble! A través de Jesús nuestros pecados son perdonados. A través de Jesús el precio de nuestra paz fue cubierto en su totalidad y gracias a sus heridas yo soy sano. Pero es decisión tuya abrazar la obra de Jesús. Ve todo lo que Jesús hizo en la cruz, cómo su sangre, sus heridas, su obra, su cuerpo, su dedicación completa a la humanidad produce todo esto en nosotros. Por eso te recuerdo, no te define el lugar donde naciste, sino el lugar donde terminas. Y eso es decisión tuya. Segundo lugar que entendió Josué para poder llegar hasta este punto de su vida. Ve más allá. Y como hoy los muchachos dicen en el Messenger, en el WhatsApp, en las redes sociales, es X2, por 2. Ve más allá en dos sentidos. Uno, en ver, en el verbo de mirar, de observar, de ver. Y en el segundo caso de ir. Ve más allá. Cuando Josué es enviado, cuando está todavía bajo el liderazgo de Moisés, Dios le dice a Moisés, manda a 12 hombres a espiar la tierra prometida. Van estos 12 hombres, 10 de ellos regresan con pésimas noticias. El lugar está bardeado, el lugar está súper protegido. Hay gigantes en ese lugar, nos van a aplastar como langostas, nos van a destruir y comienzan a dar cosas negativas, puras palabras negativas y la respuesta o el reporte que ellos dan es negativo. Pero Josué y Caleb vienen con otro reporte. Aunque los 12 vieron lo mismo, fueron al mismo lugar, la perspectiva, la manera de ver las cosas, el enfoque fue muy diferente. Porque los 10 tenían un enfoque de esclavo. ¿Recuerdas que fueron más de 2 millones de personas que salen de la tierra de Egipto, están en el desierto y están a punto de conquistar Canaán? Pero solamente 2 de ellos vieron las cosas diferente. Porque entendieron que ya no eran esclavos, que ahora ellos eran el pueblo de Dios. Y los 10 que dieron malas noticias desanimaron, desalentaron al pueblo. Pero estos 2, ve lo que dice la Escritura en Números 14. La tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, nos va a dar una tierra donde abunda, fíjate, leche y la miel. Y así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido, no tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte, así que no les tengan miedo. Ve la perspectiva de estos 2 hombres. En este caso de Josué se levanta, calla al pueblo. Caleb también momentos antes hace lo mismo. Y mientras el pueblo está desalentado, Josué se levanta con una mentalidad del reino, con una mentalidad de hijo, con una mentalidad que decide abrazar lo que Dios ha dicho de él y no lo que sus ojos naturales pueden ver, sino con los ojos del reino, con los ojos de promesa. Es como ellos ven. ¿Cómo estás viendo tu vida? ¿Cómo estás viendo la nueva normalidad? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Con temor, con angustia, con preocupación? ¿O lo estás viendo a través de los ojos de la palabra de Dios, de la promesa de Dios? ¿Cómo estás viendo? Porque la diferencia fue que los 10 vieron con mentalidad y lente de esclavo, pero los 2, Josué y Caleb, lo vieron con mentalidad y lentes del reino. Y son bien claros, Dios va con nosotros, son pan comido porque el Señor no está con ellos, está de nuestra parte.
Lo que marca la diferencia muchas veces no es nuestra preparación, no es nuestro conocimiento, no son nuestros talentos, no son nuestras habilidades. A veces es o siempre será quién va de nuestra parte, porque hoy en día gente muy preparada quedó sin empleo, empresas muy grandes se están quebrando o están reduciendo sus ventas y sin fin de problemas. Y no es tanto lo que sepas hacer o no, sino como Josué, sé quién va conmigo, que es Dios. Sé lo que Jesús ha hecho por mí y abrazo la obra de Cristo. Y en este último punto es darte por vencido. Habla más de quién eres que del lugar donde te encuentras. Darte por vencido está hablando de quién eres tú. ¿Un fiel cobarde o un fiel seguidor de Jesús? ¿De qué lado estamos? De los 10 donde todo nos va a dar temor, pero tenemos que regresar, tenemos que volver, tenemos que retomar nuestras actividades, pero ¿con qué lente lo vamos a hacer? Y por último, el temor piensa en sí mismo, el amor piensa en los demás. El temor se enfoca en sí, lo que me va a pasar a mí, lo que me va a costar a mí, lo que voy a sacrificar yo. Y se enfoca en sí mismo, pero el amor piensa en los demás. El amor está al cuidado, al pendiente de otros. Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El amor perfecto, fíjate, echa fuera el temor. El amor nos lleva a hacer locuras. Por el amor viajamos grandes distancias, sacrificamos cosas. Por el amor hacemos locuras. Por amor Jesús murió por nosotros. Por amor se arriesgó a dejar su divinidad y hacerse hombre y morir por nosotros. Por amor Él se sacrificó. Por amor Él fue a una cruz, Él sufrió, Él fue herido, Él fue molido. Y por amor lo hizo. No pensó en sí mismo. Claro, vemos la oración de Jesús en el Getsemaní llena de temor, de angustia, de ansiedad, de tal manera que empezó a sudar gotas de sangre porque era tanta la presión que estaba viviendo en ese momento. Pero el amor lo llevó a superar el temor. El temor no tuvo la fuerza para paralizarlo en ese momento, sino que el amor lo llevó a superar el temor y lograr vencer la muerte y morir en una cruz por amor a ti y a mí. Pero fue por amor. Así como Josué estuvo ahí frente a Canaán, fue por amor a su pueblo, amor a su familia, amor a la promesa de Dios, a lo que Dios había prometido. Porque el temor piensa en sí mismo. Y el mayor y más grande éxito no es llegar al éxito, sino ¿por qué lo haces? Sino dejar una huella, hacerlo por alguien más, dedicar todo ese éxito para que alguien más pueda continuar con ello, pueda ser bendecido por ello. Y Jesús fue el primero en abrirnos el paso. Ahora es nuestro turno hacerlo por alguien más. Termino con esta cita, 1 de Pedro 2:21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Es decisión nuestra serle fiel a nuestros temores o tomar al toro por los cuernos? ¿Es decisión nuestra mantenernos fieles a nuestros temores y ser fieles cobardes o abrazar lo que Dios dice de nosotros? Abrazar la promesa de Dios, abrazar lo que Dios dice de nosotros en su palabra. No caer en dos extremos, demasiado valientes que caemos en imprudencias o demasiado reservados que nos volvemos cobardes. Mejor ser como Jesús quiere que seamos. Sé fuerte y valiente.
no temas y no te desanimes. Quiero orar por ti. Padre, gracias por todas esas personas que en estas semanas han estado regresando a sus trabajos, han tomado el transporte público, Señor, han abierto sus negocios, han tenido, Señor, que regresar, retornar. Señor, yo los bendigo, te pido que los guardes, los cubras, que todo temor sea quitado. Señor, que no te tentemos tampoco a ti, sino que seamos sabios en todo lo que hagamos. Padre Celestial, que no nos defina el lugar donde estamos o donde nacimos, sino hoy yo abrazo y te doy el derecho a definirme a través de tu palabra. Quiero ir más allá, ver más allá con mis ojos y con mis acciones, ir más allá. Señor, y todo hacerlo por amor a ti, amor a mi familia, amor a los planes que tienes preparado para mí, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, y todo temor que quiera venir a paralizarnos sea reprendido, Señor. Líbranos de todo virus, de todo asalto, de toda delincuencia, de todo mal. Y en tu bendición, Señor, en el inicio de esta semana salimos, Dios, confiando en ti. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén.